bienvenidos a Tiempo de Letras. En esta ocasión hablaremos del libro Fundamentos de la Fisiología Humana y el Deporte con el profesor Jaime Crucerón. ¿Cómo surge este libro de la fisiología humana? Ese libro es producto de un año sabático que disfruté durante 2003-2004. Ese año sabático lo dediqué a escribir un libro de la materia que yo manejo y materia que he estado dictando durante ya mucho tiempo en la Universidad del Valle, como profesor del Instituto de Educación y Pedagogía y concretamente profesor del Departamento de Educación Física y Deportes. ¿Qué temas particularmente se desarrollan en el libro? Bueno, el libro está constituido de dos partes, una parte que tiene que ver con la fundamentación de la fisiología y la otra parte especializada tiene que ver ya con la fisiología del ejercicio, la fisiología del deporte. ¿Cuál es el objeto de investigación en este libro? Ustedes saben de que la fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del organismo. Podemos hablar de una fisiología general, una fisiología especial y una fisiología aplicada. La fisiología aplicada, que es la que a nosotros nos interesa, estudia el funcionamiento del organismo en las condiciones concretas de la actividad laboral de las personas. Entonces se puede hablar de una fisiología del trabajo, una fisiología de la aviación, fisiología del trabajo submarino, fisiología del cosmos, y la que a nosotros realmente nos interesa es la fisiología aplicada del ejercicio, o también se denomina fisiología del deporte, que a grandes rasgos estudia la influencia del ejercicio cuando éste se aplica de una manera sistemática sobre el organismo humano y los cambios adaptativos que ocurren en el organismo como respuesta a la carga física o a la carga de entrenamiento. ¿Algunos casos particulares de los que se hable en el libro que pueda recordar? Sí, lógicamente que uno pues a lo largo de la vida y pues ha tenido ciertas experiencias incluso como deportista activo, y también la experiencia que viví al estudiar en la Unión Soviética durante 10 años. Hice allá estudios de pregrado y estudios de doctorado, y ustedes recordarán de que la Unión Soviética pues en esa época antes de disolverse como país, pues era una potencia. Entonces uno tuvo la oportunidad de ver muchos deportistas de altísimo nivel, y lógicamente que eso sirvió para escribir algunos apartes del libro. ¿Cómo esa experiencia en la Unión Soviética fue fundamental para el desarrollo de este libro? En la Unión Soviética pues uno tuvo una experiencia importante como estudiante. Yo me gradué en el Instituto de Deportes de Kiev, y es un instituto donde se realizan muy buenas investigaciones de alto nivel, además de que uno compartía con estudiantes, muchos de los cuales formaban parte de los equipos olímpicos de la Unión Soviética. Esa relación que uno tenía con estos deportistas pues también le da a uno luz y le permite personificar incluso en ejemplos que están ahí en el libro de fisiología. ¿Cuáles son los capítulos que integran el libro? El libro está constituido de dos partes. Una parte general tiene que ver con la fundamentación del cuerpo humano. En esa parte general pues se estudia todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con la mecánica y la energética de la contracción muscular, con el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema hormonal. Esa es la parte general. La parte ya especial tiene que ver, por ejemplo, con la clasificación de los ejercicios físicos desde el punto de vista de la fisiología, tiene que ver con los estados funcionales del organismo. Ahí se habla sobre recuperación, sobre fatiga, sobre doping, sobre calentamiento. Hay una parte relacionada con la educación de las cualidades motrices, con la enseñanza del movimiento, que tienen que ver desde el punto de vista de la pedagogía del deporte, tienen que ver con lo que se ha denominado preparación física y preparación técnica. Hay un capítulo sobre la fisiología de la mujer deportista, supremamente importante, un capítulo sobre los problemas de la aceleración y el crecimiento, y un capítulo sobre la capacidad de trabajo en condiciones extremas, por ejemplo la altura, y todos sabemos que en condiciones de altura pues la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente es menor, y eso influye sin duda alguna en la capacidad de trabajo de los deportistas. ¿A qué público está dirigida esta investigación?
Bueno, como es un libro texto, pues lógicamente que el público grueso tiene que ver con los estudiantes, no solo de educación física, sino estudiantes de áreas afines. Por ejemplo, la Escuela Nacional del Deporte tiene un programa que se llama Actividad Física y Deporte, pero también considero de que estudiantes de la Facultad de Salud, de Enfermería, de Medicina, de Odontología se pueden interesar, al menos en la parte primera del libro, que tiene que ver con la fundamentación de la fisiología humana. ¿Cómo se podrían aplicar los conceptos que este libro maneja en la vida diaria? La fisiología es el estudio de la propia vida, es decir, yo creo que cualquier persona se puede interesar en un libro de fisiología porque pues, es saber cómo funciona su corazón, cómo funcionan sus pulmones, cómo funciona su sangre, etc. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que la parte aplicada de la fisiología pues prácticamente están todas las actividades del humano, además de que trata aspectos de sedentarismo, trata aspectos de la influencia de la hipoquinesis sobre la calidad de vida. Sabemos nosotros de que en la medida que avancemos en tecnología, la capacidad de movernos va a estar cada vez más reducida, el manejo de los computadores con los niños, de los juegos, que hace que ellos estén quietos horas y horas y nos alejemos un poquito de la posibilidad de movernos. Todo eso ya está demostrado, repercute de una manera muy negativa sobre el funcionamiento del organismo y es la base para que se presenten enfermedades que involucran al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema locomotor del humano. Profesor, ¿nos podría hablar en detalle de uno de los capítulos del libro? Sí, seguramente uno de los capítulos de más actualidad es el que está relacionado con el doping. Sabemos de que el doping es una manera de aumentar de una manera artificial la capacidad de trabajo de los deportistas y tiene una incidencia muy grande en el deporte que se denomina de altísimo rendimiento. Muchos fisiólogos consideran de que se ha llegado ya a un tope en relación con las posibilidades funcionales, es decir, imponer un récord mundial olímpico ahora es supremamente difícil y parece ser de que se requiere pues de ese soplo diabólico, como yo le llamo al doping, para superar esos resultados en cierto tipo de deportes, ya que de otra manera realmente es para muchos expertos prácticamente imposible. Es una cuestión que tiene mucha actualidad y de pronto, con mucho cuidado, se podría hasta justificar desde ese punto de vista el doping. Habrá un momento en que mientras el doping no tenga, digamos, una influencia negativa sobre el estado de salud, sino que mejore artificialmente la capacidad de trabajo, pues podría pensarse incluso en llegar a legalizarlo, por así decirlo. Pero lo que sí no se puede permitir es que se utilice el doping en niños que están en proceso de desarrollo y crecimiento, en niños que todavía no han sido explotados por los métodos normales, por así decirlo, del ejercicio, porque eso sucede mucho en el mundo del deporte, es decir, muchachos muy jóvenes, entrenadores sin escrúpulos que les dan estas sustancias prohibidas para mejorar el resultado deportivo, cuando él puede mejorar ese resultado a punta de ejercicio, a punta de disciplina, a punta de dosificación, etc. Ya a nivel de altísimo rendimiento, repito, estos organismos son muy explotados desde el punto de vista funcional y es cuando podría, si no justificarse, al menos entenderse, porque ellos van detrás de un récord olímpico, un récord mundial, y parece ser, repito, que de otra manera pues pareciera imposible lograr esa mejoría de esos resultados deportivos a ese nivel. Manejo de la evidencia física de posible fuente biológica. Autora Mercedes Salcedo Cifuentes. Este libro está dirigido principalmente a lectores que, a pesar de no estar íntimamente familiarizados con la medicina legal y las ciencias forenses, por su quehacer se enfrentan a la atención de víctimas de violencia o son solicitados por autoridad competente como auxiliares de justicia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica de los deshielos, autor Armando Ibarra Racines. Las parejas tienen por costumbre anidar en los lechos que al comienzo arden como fogatas arrebatadas. Sin embargo, en muchas ocasiones la convivencia se fractura. Los tizones comienzan a enfriarse hasta terminar vueltos helados témpanos. Profesor, ahorita hablaba de los cambios que se presentan en el cuerpo al cambiar las condiciones de la altura. ¿Podríamos desarrollar también un poquito ese tema? El ejercicio, cuando se aplica de una manera sistemática y cuando los parámetros de la carga física sobrepasan determinados niveles, determinados umbrales, entonces van a producir unos efectos. Esos efectos se llaman efectos de entrenamiento, algunos son inmediatos y otros efectos son permanentes. Indudablemente que el ejercicio físico va a producir ciertos cambios y por eso es que el biotipo, o por así decirlo, desde el punto de vista morfológico de los deportistas no es lo mismo. Es decir, un atleta pesista es diferente que un atleta lanzador, y un atleta lanzador es diferente que un nadador, etcétera, porque pues por un lado está la parte genética que está condicionando la forma de nuestros cuerpos, pero también el ejercicio termina como de pulir esa forma, y también se va a reflejar en los aspectos de tipo funcional, en los aspectos de tipo morfológico, en los aspectos de tipo bioquímico. Se van a presentar esos cambios en todos estos niveles. Hay un punto que es muy interesante, que es el de la fisiología de la mujer en el deporte, que es un capítulo específico del libro. La fisiología de la mujer y la fisiología del hombre pues son idénticas en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos un mismo corazón, unos mismos pulmones. La diferencia está en que en términos generales pues estos órganos son más pequeños en la mujer que en el hombre. Pues hay un menor desarrollo de masa muscular. Por el contrario, el porcentaje graso es mayor en términos generales en la mujer que en los hombres. Más sin embargo, hay aspectos que sí hay que tener en cuenta y que son los que marcan el denominado dimorfismo sexual. Es decir, nosotros estamos influenciados por ciertas hormonas que son los que hacen que los caracteres sexuales secundarios pues sean diferentes tanto en el hombre como en la mujer. Además, en el mundo del deporte se tiene en cuenta y se están realizando muchos estudios en esa dirección.
me refiero a la influencia que ejercen las diferentes fases del ciclo menstrual sobre la capacidad de trabajo de la mujer. Es decir, con eso sí hay que tener mucho cuidado. Se están haciendo estudios para mirar cuál es la fase, digamos, donde la mujer puede presentar un mejor rendimiento, cuál es la fase donde la mujer puede presentar un empeoramiento de su desempeño motor, pero por lo demás no existe una teoría del entrenamiento deportivo para la mujer distinta a la teoría del entrenamiento deportivo para el hombre. Se trata es de tener en cuenta estas particularidades, de tener en cuenta las diferentes fases del ciclo menstrual y obviamente la dosificación de la carga física pues va a ser menor en la mujer que en los hombres deportistas. Profesor, ¿cuáles son las particularidades de las que usted habla en el libro que presentan los niños y niñas? Bueno, en relación con los niños y las niñas, pues hay que tener en cuenta un concepto muy importante que es la edad biológica. Por lo general nosotros utilizamos el concepto de edad cronológica, es decir, cuántos años tiene el niño, cuántos años tiene la niña, y nosotros sabemos de que niños que tienen una misma edad cronológica pueden llegar a ser muy diferentes en relación con su proceso de madurez, con relación a sus posibilidades motoras, a sus capacidades de recuperación. Por eso en el mundo del deporte moderno se habla de edad biológica más que de edad cronológica, porque la edad biológica es la edad que realmente refleja el verdadero desarrollo de los organismos de los niños y de las niñas. Se ha presentado en el último siglo un fenómeno y tiene que ver con un aceleramiento a todo nivel de los procesos de madurez. Yo le quiero poner un ejemplo para que se entienda más fácil acerca de este problema tan importante. A principios del siglo XX la mujer menstruaba a los 16, 17 años y después de cierto tiempo, un tiempo relativamente corto en el tiempo de la humanidad, sabemos de que después de 100 años las niñas ahora tienen 10, 11, 12 años y ya están menstruando, es decir, se ha adelantado enormemente ese proceso de madurez y eso conlleva una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de problemas. Pareciera que se presenta una contradicción grande entre el mundo biológico y el mundo social, porque por un lado la naturaleza nos está diciendo de que si la niña a los 12 años está menstruando es porque puede concebir vida, pero desde el punto de vista social, pues lógicamente que eso es supremamente ilógico pensar de que una niña de esa edad puede tener esa responsabilidad. Es un caso muy importante tenerlo en cuenta en todo lo que tiene que ver en el mundo de la pedagogía, porque estamos viendo de que los niños pues maduran más rápidamente y uno percibe una niña casi mujer a los 12, 13 años y a un niño casi hombre también a esa edad. Y eso incluso consideramos nosotros que tiene problemas de tipo generacional, porque un papá ve al niño que lo supera en estatura, lo supera en fuerza, lo supera en todo, y de pronto ese papá empieza a exigirle a ese niño que todavía no ha madurado desde el punto de vista psicológico, empieza a exigirle como si fuera una persona ya totalmente formada. De tal manera de que ese es uno de los retos de la pedagogía, tener en cuenta la edad biológica en todo lo que tiene que ver con el proceso de educación, con el proceso de formación. Oficio de Infantes, autor Alejandro Ruiz Muñoz. Todo verdadero poeta sabe que la muerte consiste en aceptar el mundo como es, de allí que esté dispuesto a jugarse entero en cada palabra, en cada verso, para rebelarse contra la resignación que apaga los espíritus y estrecha el horizonte de la existencia humana. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Teología de la Liberación. Escrito en un lenguaje sencillo, el historiador Antonio José Echeverry hace un recuento histórico de cómo ha sido y es este proceso en Colombia desde la colonia, contextualizando local, continental y mundialmente con hechos las nuevas reflexiones religiosas para dar a entender que la teología de la liberación en Colombia es tanto resultado de un proceso como de circunstancias que la impulsan. Bueno, soy profesor titular de la Universidad del Valle. Me gradué en el Colegio San Luis Gonzaga y luego a través de una beca del ICETED me fui para Ucrania. Allá hice el pregrado en licenciatura en Educación Física y posteriormente hice el doctorado en Ciencias Pedagógicas con énfasis en Fisiología. Algo que nos marcó a muchos jóvenes de la época fueron los Juegos Panamericanos de Cali que se realizaron en el año 1971, ya que después de estos Juegos pues hubo un verdadero boom y todos los muchachos, yo me acuerdo, empezaron a correr, a saltar, a hacer gimnasia, a hacer natación y yo tuve la posibilidad, yo tenía en ese entonces como 13, 14 años, de ver pues los saltadores de garrocha, me enamoré de esa disciplina y después de finalizados los Juegos Panamericanos empecé a practicar el salto con garrocha. Yo me inicié y al año ya estaba yo participando en un campeonato nacional prejuvenil y juvenil que se realizó en Antioquia. En ese campeonato yo obtuve la medalla de plata. Al año siguiente el Campeonato Nacional de Atletismo fue aquí en Cali y ahí fue cuando yo impuse un récord nacional, nuevo récord nacional juvenil y fue también récord suramericano a nivel juvenil. No, pues uno se siente muy feliz realmente porque pues, se ve que está progresando, de que no en vano está, digamos, practicando su deporte, de tal manera de que me sentí muy a gusto el día que me coroné campeón a nivel nacional. Cuando yo llegué a la Unión Soviética, pues mis intereses realmente cambiaron.
Yo no seguí por el mundo del deporte como practicante, sino que me dediqué más bien al estudio porque el objetivo mío era, una vez finalizada la licenciatura, culminar mis estudios de doctorado. Siempre me llamó la atención la parte biológica de todo lo que tiene que ver con el proceso del entrenamiento deportivo, es decir, la fisiología. Lo que es Moscú, Leningrado y Kiev eran las tres principales ciudades de la Unión Soviética, pues ahí estaban radicados prácticamente todos los deportistas que conformaban los equipos olímpicos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en el instituto donde yo me eduqué, uno tenía la posibilidad de interactuar o de ver estas personas, entrenadores de altísimo prestigio y deportistas de altísimo prestigio también. Bueno, yo laboro en el Departamento de Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle. Hay otros colegas que también hacen su aporte valioso. Estamos pues simplemente formando futuras generaciones en todo lo que tiene que ver con el deporte, la recreación y la educación física.